Seguimos en Claves Políticas en Nuevo Siglo TV, ahora con la expectativa de que el 15 de abril esté aprobado, por lo menos del Parlamento, para promulgar en el Poder Ejecutivo un proyecto de ley para convertirse en ley que permita crear este instituto para que los menores que cometan infracciones y delitos no se fuguen y que además puedan ser rehabilitados. Sobre esto hay coincidencia, pero hay otras cosas que no hay coincidencia. Por ejemplo, Vamos Uruguay y el Partido Colorado lideran un mecanismo de recolección de firmas para hacer una enmienda constitucional a plebiscitarse sobre el tema de la imputabilidad de los menores, independiente de esto. Con eso van a seguir, imputabilidad de los menores en un tercer orden. Primer orden, establecer como figura en la Constitución de la República la existencia de un instituto descentralizado que se aboque a rehabilitar menores, el acuerdo que estamos logrando ahora, pero que esté contenido en la Constitución. El hecho de que los antecedentes de aquellos menores que cometen delitos no se destruyan cuando pasan a ser mayores de edad, por un tema de que es muy importante a nuestro juicio para un juez a la hora de dictar sentencia, de tomar decisiones, saber cuál ha sido el comportamiento de esa persona y si ha actuado de manera honorífica tendrá que tener una consecuencia, pero si su accionar, esa misma persona, esa misma genética ha tenido profusos antecedentes penales, deben de ser tenidos en cuenta a la hora de tomar esa decisión para el juez como manera de ordenar jurídica y judicialmente las cosas en Uruguay, pero también como garantía para la sociedad, para el resto de la gente honesta y de trabajo que hoy siente que sus derechos están siendo vulnerados. Realmente aquí nosotros estamos planteando una herramienta que a nuestro juicio va en el sentido de protección de los derechos tutelados de la sociedad, de los derechos de las personas víctimas del delito, de estas 12.000 familias que han sido rapiñadas en el año 2010, 12.500 delitos de rapiña en el año 2010. Bueno, allí vamos, buscando herramientas que vayan en el sentido de salvaguardar los derechos, de proteger los derechos de estas personas que muchas veces el Estado no les da ningún tipo de respuesta. Suceden los delitos y las personas robadas, rapiñadas y robadas quedan. Cardoso, entonces, el proyecto de enmienda de ustedes contempla darle rango constitucional a esas la dos creación medidas del instituto. Y la baja de la imputabilidad para los delitos de violencia y sangre, que básicamente son los homicidios, las rapiñas, las violaciones, los copamientos y los secuestros. En ese caso... En ese caso vamos a una reforma del Código Penal que ya hemos, de 16 años. Nosotros ya hemos presentado el proyecto de ley en agosto del año pasado en el Parlamento Nacional. Públicamente emplazamos al gobierno para que en el año 2010 se le diera tratamiento a nuestro proyecto de ley. El gobierno, a través del vicepresidente de la República, contesta de que el Frente Amplio, con su mayoría parlamentaria, la cual es imprescindible para tratar cualquier proyecto de ley, tiene una visión contraria a bajar la imputabilidad a los 16 años. Entonces, nosotros, asumiendo la respuesta de la bancada oficialista, es que tomamos la decisión de ir al mecanismo de democracia directa, de convocar una campaña de recolección de firmas para juntar la mayor cantidad de firmas en el menor tiempo posible y poder estar convocando a un plebiscito de reforma constitucional para que sea el pueblo quien libremente, en definitiva, se pronuncie por ejercer la variación en las normas jurídicas que estamos propiciando en este sentido, de reformar la Constitución para bajar la imputabilidad de 16 años para estos delitos y que las personas que cometan este tipo de delitos, que a nuestro juicio son absolutamente conscientes de las conductas que llevan adelante, sean juzgadas por el Código Penal ordinario y vayan a un establecimiento de rehabilitación y reeducación aparte, exclusivamente también creado, y que su funcionamiento sea para estas personas que están contenidas en la franja de entre 16 y 18 años, y que sea la gente la que se pronuncie por una opción o por la otra. Han habido, Nelson, tantos plebiscitos en este país, tantos plebiscitos por temas menores que que nos parece que un tema de tanta sensibilidad y que genera tanta discusión, de una buena vez debemos tratarlo con la decisión del soberano. Yo decía, estamos hablando del tema que es la principal preocupación de la población desde fines del 2008 hasta acá, según las encuestas de opinión pública. En el caso de la propuesta de ustedes, estamos hablando de que tienen que juntar como mínimo 10% de los habilitados. 250.000 firmas. Desde acá hasta un periodo cercano a la próxima elección nacional y ojalá pudiéramos plebiscitarlo en el 2012 o en el 2013. Si obtuviéramos la voluntad del Frente Amplio, Alianza Nacional, de ponernos de acuerdo, pero ese sería otro mecanismo, y fijar una fecha para plebiscitarlo, pero ese sería otro mecanismo que requeriría los 2/3 de cada Cámara,
que está de manifiesto que no contamos con ello. Entonces, el único mecanismo... Porque en realidad si hubiera eso, no es que nosotros, lo podían hacer por ley. No es que es voluntad de Vamos Uruguay transferirlo a la elección nacional, es que es el único mecanismo que tenemos de reforma constitucional que... por recorrer por delante de convocar a las firmas para plebiscitarlo con la próxima elección simultáneo a la elección nacional. del 2014. 14. Moreira, el Partido Nacional, con esta propuesta del Partido Colorado, brevemente, porque lo que me interesa es que me diga usted cuáles son las prioridades que ve, digo, pero... no, nosotros no hemos adelantado y en nuestro programa de gobierno no estamos de acuerdo. No creemos que la solución del problema pase por rebajar de 18 a 16. O sea que no van a acompañar. Nosotros nos vamos a acompañar. Ahora, digo, porque es el último bloque, lo que me gustaría que me dijera usted, senador, es sobre estos temas. La comisión, acá tiene un primer paso, decíamos, según lo que han dicho ustedes, el 15 de abril podríamos tener ley. ¿Qué otros instrumentos legales pueden salir de esta comisión para...? Lo que yo le decía hace un rato, la penalización de la tentativa de hurto, que hoy no está penada. Cuando un adolescente es sorprendido tratando de robar su auto, por ejemplo, lo detienen, el juez no lo conducen al juez, normalmente llama al policía, no pueden ni amonestarlo ni observarlo. No digo que lo feliciten, pero no pueden hacerle absolutamente nada. Y la tentativa de hurto es uno de los delitos más comunes cometidos por los menores y es lo que a la gente le da una sensación de indefensión, de impunidad total, y creo que alienta en el menor la sensación también de que puede hacer lo que se le antoje. Entonces, la penalización de la tentativa, nosotros consideramos, y ahí tenemos una diferencia con el Frente Amplio, que debe ser penalizada no solo con medidas alternativas a la privación de libertad, sino también en el caso de reincidentes, de habituales, de 30 tentativas de hurto, privación de libertad, aunque sea por un periodo corto de tiempo. Lo reclamaban los jueces de menores, lo reclamaban los fiscales, aunque sea una privación de libertad que no exceda de 60 días, pero demostrarle que eso no se puede hacer. Claro, esa es una, senador Moreira. Eso lo vamos a recoger. El Frente acepta que sea con medidas alternativas. Nosotros sugerimos que sea en caso de reincidentes. Con privación de libertad. Con privación de libertad corta, pero con privación de libertad en lugares especiales, sin ninguna duda. Recogemos esto de la no preceptividad del informe del INAU, que me parece un tema no poco importante, la posibilidad de ampliar el plazo de 60 días que tiene el juez de menores hoy para sentenciar, llevarlo a 90 en los casos de extrema complejidad, cuando hay que hacer... Estamos hablando cuando ya está detenido. Homicidio, por ejemplo, cuando hay que hacer una reconstrucción, cuando hay que hacer una pericia balística, ese tipo de cosas que llevan su tiempo, darle al juez la posibilidad en esos casos de poder dictar la sentencia en 90 días, sin perjuicio que ya lo haya privado de su libertad el menor. Una respuesta muy breve porque me queda banco y ya tengo que estar terminando el bloque. Sobre el tema cárceles, ¿hay algún mecanismo legal, alguna reforma legal? ¿Cárceles de mayores? Sistema carcelario mayores, sí. No, bueno, acá en este tema no fue objeto de tratamiento de la comisión. En materia de cárceles, ya el año pasado se votaron dos leyes. Una, la ley de emergencia carcelaria, que fue adjudicarle un monto, creo que era de 15 millones de dólares. 12 millones de dólares, para mí me parece que 15. Se votó en invierno. Para nuevos establecimientos, refaccionar los existentes, y además una ley que, bueno, ahora está siendo debatida de nuevo con el caso del Rambo, famoso asesinato de Rambo, que es la que consiste en poner efectivos de las Fuerzas Armadas, no ya en la guardia perimetral de algunos establecimientos carcelarios como ya existe, sino en la puerta, para controlar sobre todo el acceso de personas, de bienes, de armas, de celulares, de todo eso que está prohibido por los reglamentos de disciplina carcelaria. Y bueno, pero esa ley creo que se votó, se promulgó en el mes de diciembre y aún no se reglamentó, y yo incluso reconozco, yo voté en contra de esa ley. Yo creo que es una especie de confesión de impotencia, es decir, solo los militares pueden hacer el control del acceso a las cárceles, pero bueno, es un tema muy opinable, sin duda que es muy opinable. El hecho es que la ley está votada y no se puso en práctica. Habrá que establecer los mecanismos, sobre todo de coordinación entre los Ministerios de Defensa Nacional y del Interior, que no es tan sencillo porque que soldados revisen a policías no va a ser cosa fácil. Pero, digo, es complicado, el sistema carcelario no hay duda que ha colapsado, que hay que pegar un tajo. La semana pasada tuvimos 2 muertes dentro de una cárcel. Muy profundo, y lamentablemente se perdió un tiempo precioso durante varios años. No es un tema que arranca con el gobierno del Frente Amplio, pero se agravó considerablemente por el enorme crecimiento de la población carcelaria. Le pongo un ejemplo. Yo fui subsecretario del Ministerio del Interior. En el año 1990 había 2.800 reclusos. Hoy hay 9.000. Fíjese cómo han cambiado los tiempos. Ahí vamos a entrar en otro debate. Yo ya le veo la cara a Bango y estamos cerrando el bloque.
Pero, Banco, le pido respuestas concretas. Sobre el tema de la constitución que impulsa Vamos Uruguay, ustedes no están de acuerdo. Pero más allá de que sea en la Constitución, no están de acuerdo en revisar la legislación sobre la edad que son imputables las personas. No estamos de acuerdo. Ni filosófica ni prácticamente estamos de acuerdo. Y rápidamente, porque la oposición se cayó en el entrebloque largamente, simplemente decir esto. El problema del hacinamiento carcelario lo tenemos fruto de una política de aplicación de 20 años donde la clave ha sido, la lógica ha sido el aumento de las penas y el consiguiente hacinamiento. Si vamos por ese camino, no va a haber, podremos hacer y construir más cárceles y vamos a seguir teniendo el mismo problema. Eso por un lado, porque no es producto de un fenómeno natural que al gobierno del Frente Amplio es que le llega a la superpoblación carcelaria. Pero no sé si había menos delitos o se tomaban menos acciones de detención. Entonces, y con respecto al tema de la imputabilidad, simplemente, claramente, lo decía el diputado Cardoso, están proponiendo 3 temas, de los cuales uno ya laudamos, el otro probablemente lo podamos laudar, el tercero es para hacer un instituto de rehabilitación, como le llama el Partido Colorado, de 16 a 18 años. Nos estamos poniendo de acuerdo en un instituto de 13 a 18 años. Entonces, más allá de que es obvio, recorren los caminos que tienen, constitucionales que tienen, y no quisieran tenerla ahora, quisieran votarla ahora, el plebiscito, también nosotros como mayoría, porque por algo nos votó el pueblo mayoritariamente, tenemos el derecho a dar nuestra opinión y a decir que ese camino, además, con todo respeto, es inconsistente, es poco práctico y es inútil en términos de resolver los problemas que tenemos. Tengo razón, pero usted me decía que había otro de los puntos de esos que podían llegar a laudar, el de los antecedentes. Pero eso el Frente Amplio ha sido reacio a hacerlo. Sí, porque para nosotros el tema de los antecedentes no tiene que ver... Pero ha cambiado de opinión eso. El problema de los menores hoy. Sí. El tema de los antecedentes tiene que mejorar el problema de los adultos que delinquen hoy. Entonces, en el Frente estamos buscando una solución de consenso en este tema y cuando la tengamos, oportunamente la compartiremos con los partidos de la oposición para ver si podemos hacer acuerdos. Está bien. El tiempo no permite profundizar en todos los temas, pero sí quedaron claro que hay algunas discrepancias, pero también hay algún acuerdo importante sobre uno de los problemas que es muy importante, como es este del Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente, que sí precisa ley y que según ustedes es posible que se haga pronto. El Frente Amplio, bueno, como mayoría y como oficialismo, tiene la responsabilidad de cumplir con eso y está la voluntad. Yo les agradezco mucho. Un gusto. Un placer. Les agradezco mucho y es un tema que da para hablar y que seguramente lo vamos a tener que tratar en otra edición de Claves Políticas. En el próximo bloque vamos a estar hablando justamente con el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Álvaro Garcés. Hay muchos temas para hablar y muchos que fueron muy resonantes en los últimos días. Estamos en Claves Políticas por Nuevo Siglo TV. Ya volvemos. Muchas gracias a todos.